vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, vamos a conversar con Esteban Trebuch. Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Horacio, ¿cómo te va, Maxi? ¿Cómo bien. anda? Che, linda e interesante entrevista le hice a Patricia Bullrich hace un ratito nada más. Gracias, muchas gracias. Siempre me caigo yo. No sé, tengo un problema con la... Te dejan a propósito, te la dejan mal tirada, para ¿viste? nada, Te la dejan mal trabada. Jamás dije eso. Che, te propongo, Horacio, repasar un tramo de la entrevista que mantuviste hace un instante. Dale. Nosotros en la construcción de una apoyatura política propia para el presidente, en la construcción de la Libertad Avanza, se chocó contra algunas fuerzas políticas que gobernaban provincias que podían o tenían un acercamiento. Eso me parece que es un tema a mirar y a pensar hacia el futuro. Y el segundo tema es que, bueno, digamos, también cuando el compromiso quizás no es demasiado profundo, bueno, hay quienes dicen, bueno, ¿yo por qué voy a votar cosas que pueden, digamos, que apuntan a un buen largo plazo, pero que en el corto plazo a mí me comprometen a votar cosas que no tengo ganas de votar, porque parece que voto contra los universitarios, qué sé yo, cuando en realidad un presupuesto no se vota, una ley para un sector, es decir, un país se compone de un montón de sectores. Bueno, Horacio, hay que ver qué pasa, sobre todo en estas últimas 48 horas y después el domingo, ¿no? Sí, claro. Hay una gran expectativa y hay números, viste, en borrador de todo tipo, ¿no? Que maneja el gobierno, que maneja encuestadores. Yo no sé qué información tenés vos, pero por lo que, con las fuentes que he hablado, muestra un gobierno más tranquilo que hace 2 semanas y una semana, ¿sí? ¿Más tranquilos en qué sentido? ¿Menos peleador o más tranquilo con el panorama? El tema Esper desapareció de la agenda, sí. Punto 1. Sí. Lo cual fue un acierto, la decisión. Sí. Y no tiene ecos nacionales que era lo que temían. Exacto. Y los números, en el gobierno manifiesta como un activo el protagonismo que ha adoptado el presidente de la Nación, con las entrevistas que dio, con las caminatas. Hoy hicieron Rosario, creo que a las 6 de la tarde, entre las 5 y 6 de la tarde. Lo que fue Córdoba, sobre todo, también Tucumán, Santiago del Estero, etcétera, etcétera. Eso lo ven como un activo. Creen que todo este ruido que ha generado los cambios de gabinete, la interna, no va a afectar la elección. Estaban muy enojados con Huerta igual, ¿eh? Hay bronca con Huerta. Qué necesidad, ¿no? De momento, sumarle incertidumbre a un escenario que ya tiene una cuota de incertidumbre. Sí, lo había dicho la semana pasada también, ¿eh? Sí, claro. Lo había planteado. Pero podía haber esperado al lunes, digamos. Eso es lo llamativo. ¿Qué tuvo que haber pasado para que Huerta impida semejante portazo, no? ¿Y la interna? Muchos hablan de la interna. No, la interna. Pero no puede seguir afectando tanto a la interna sistemáticamente a la construcción de gobierno. Había un canciller que estaba hablando con el presidente de Estados Unidos y había un grupo de tuiteros que estaba diciendo que el canciller era un inútil. Y nadie dijo dentro del gobierno y nadie lo respaldó dentro del gobierno. Él podía, ese es el punto. Pero esto es muy nítido. El día más importante de la agenda de Estados Unidos y Argentina en 20 años. Sí. 25 años, probablemente en la historia. Le quitaron todo mérito. Después, yo no sé si Huerta buscaba el mérito, ¿no? La verdad pero se lo quitaron de Pero golpe. había un encuentro ahí y un grupo de tuiteros que tienen relación o cercanía ideológica con el gobierno, ¿sí? Lo esmeriló y nadie lo respaldó. Ese es el punto tipo central, dijo, lo que está yo diciendo. evidentemente estoy solo acá, no tengo mucho que hacer. Porque él tiene poder de fuego para defenderse, pero él quería que lo defiendan. Claro. Él quería que lo respalden. ¿Para Claro, qué se dan tanto cuenta que no esfuerzo tenía a eso. esta altura de mi vida? En su momento, cuando lo designaron, que se circuló que lo iban a bajar, el presidente había dicho, él es mi amigo. Directamente tenían un lazo de amistad con Gerardo Huerta. No sé qué pasó en este último tiempo, que evidentemente pareciera ganar un sector dentro de la interna y que no hubo ese respaldo que esperaba. Pero hay un componente Evidentemente de reacción intempestiva, porque uno puede plantear lo mismo, pero decir el día 1 después de las elecciones me voy. Que había un tema administrativo, según explicaron cerca del canciller, que le pidieron que renuncie el primer día. Para renunciar el primer día tiene que cargar la renuncia en el sistema, ¿cómo se llama el sistema? ¿GD se llama? El GD. GD, sí, 72 horas hábiles antes. Que por eso la carta de renuncia tiene la fecha, es un Lunes. tecnicismo. Sí. El martes. El martes tiene la fecha, la renuncia fue cargada.
y la comunicación de la renuncia fue oficializada el viernes. Hay bronca, es cierto, Sí. no es un dato, y también es cierto que el presidente nunca le pidió a Huertain que se quede. Ya el mismo martes y el miércoles de la semana pasada, post encuentro, Sí. el canciller le manifestó a la comitiva que todavía estaba en Estados Unidos, que bajaron, que se iba a ir. Se lo dijo. Sí. Esteban, chicos, a ver, se habla mucho, Caputo ayer y dijo... Párate un corte más de Bullrich y seguimos bueno, dialogando. dale, Uno más de seguro, Bullrich. seguro, Dale. seguro. Pero también hay muchísima gente que está convencida que las universidades públicas funcionan, pero no funcionan como a cualquiera argentino le gustaría que funcionen, ¿no es cierto? Con más eficiencia, con más control de la cantidad de años de cada alumno, con con más presencia de los profesores titulares, con más innovación, con auditoría sobre los gastos. Así que me parece que eso está dividido. A ver, nosotros vamos a financiar las universidades y creo que se ha demostrado que ha habido un aumento en relación a otros sectores, inclusive en el presupuesto universitario. Ahora, también tiene que entrar un poquito la eficiencia y el control a las universidades. Bueno, Bullrich va a dejar de ser ministra, según lo que tengo entendido, el 10 de diciembre. Sí. Sí, está bien, usted tiene la misma información. Sí, sí, sí. Ella lo dijo en público también Sí, esto, sí, pero sí. bueno. Y hay que ver cómo son los recomendamientos a partir del lunes. El lunes va a haber recomendamientos. El presidente le dijo a Huerta y lo mismo que nos dijo en público. Caputo está. Yo creo que Caputo va a tener un área asignada muy vinculada con el diálogo con los gobernadores y la política, básicamente. Bueno, habían dicho que Caputo, junto a Ritondo y otras personas, habían logrado, digamos, que los gobernadores apoyen en el Congreso respecto a la modificación del DNU. Acordate de ese reglamento que estaba y que tuvo que volver al Es un Senado. dato eso, sí. Ese es un dato. Es un Ritondo Es que que- podría llegar a presidir la Cámara de Diputados a partir de diciembre, sobre todo en el deseo de Santiago Caputo y en la interna con los Menem. Veo que me parte- fusiló. Sé que los Menem van a querer resistir. Pero ¿por qué? Yo ayer pregunté a alguien muy importante del gobierno, la interna se lo va a devorar. Y me dijo, el presidente ya lo resolvió el tema y se va a comunicar el lunes. Entonces yo ahí pregunté, entonces Caputo va al gabinete, sí. ¿Va a ser jefe de gabinete? Esa fuente me dijo, no. Va a ser ministro como de gobierno, del interior, un cargo de esas características. Esto es lo que me dijeron. Es que parte de Veremos el lunes. ¿Y el jefe de gabinete? En ese escenario, si es un poquito para cada uno, no le van a sacar el pedacito, la porción que tiene Karina Milei, ¿se entiende? Esta es mi lectura, Sí, sí, sí. Esta es mi lectura, más allá de que Ritondo quiere ser ¿Y presidente de la con Cámara. Guillermo Franco qué pasa con la incorporación de Caputo si es que se va a encargar, por ejemplo, del Ministerio del Interior? Yo creo que le van a pedir que siga siendo jefe ¿Que de siga gabinete. siendo? Sí. Es el ¿Y único, pueden convivir? bueno, es el único que respaldó a Huertain, ¿viste? Sí. Es el único que lo hizo, por lo menos en público. No hay mucho margen para la interna, para la nueva No. etapa, porque recordemos que detrás está Estados Unidos sosteniendo el financiamiento sí. y es lo que pide. No tiene mucho margen el gobierno de seguir con la interna Sí. y me da la sensación de que el diálogo con gobernadores y con la parte de la oposición dialoguista va a ser el objetivo. Fíjate que el gobierno está hablando del tercio. Sí. Es muy importante esto porque es independiente de si pierde o gane las elecciones, sino si puede sostener el tercio defensivo para las medidas. Y también es cierto que un grupo de gobernadores, los conversadores, digamos, no hablemos de Kicillof, que ya el presidente dijo, con él no, porque es parte del problema, por lo menos lo que dijo el presidente. Los conversadores, los dialoguistas y demás, ven con buenos ojos, esto es cierto también, hablar con Santiago Caputo. Esto lo han dicho, ¿Y qué lo puede dicen pasar? en privado prácticamente todos. ¿sí? Porque Luis Caputo dijo, yo calculo cómo se viene comportando el mercado habitualmente, cada vez que hay una especie de intento de corrida, que después se acomoda todo, baja un 10%. Él supone que después de las elecciones, lunes, martes, miércoles, empieza a descomprimir lo económico. Lo político, ¿va a descomprimir esta interna que hay Es que permanente? el gobierno no tiene opción, y yo coincido con lo que dice Pancho, el gobierno ahí no tiene opción, porque lo va a terminar devorando el gobierno. Pero vos decís el diálogo con la oposición, Horacio. Lo No, político, a mí lo que me llama la atención es cómo van a establecer un diálogo con la oposición cuando adentro da la sensación de que hay graves problemas de comunicación. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Male recién lo contó bien con el tema de la última sesión. La oposición quiere saber con quién dialogar. Exacto. Porque muchas veces habla con uno
y después termina pasando distinto a lo que hablaron, lo que acordaron. O hablan con uno y del otro lado le dicen, no, pero Ese no era el tenías que problema hablar que con había en el ese. gobierno de Macri, que hablaban con Claro, uno y después tenías que hablaban hablar con conmigo. otro. Le dice, no, hablaste Había con un A. doble Ah, no, comando, si hablaste claro. con A, perdiste, pues tenés que hablar conmigo. Claro. Entonces, incluso los que quieran ayudar al gobierno dicen, no sabemos con quién hablar. Bueno, ahí yo creo que el gobierno va a decir, che, va a tener que hablar con Caputo. Esto es lo que creo que va a decir a partir del lunes, y eso va a quedar claro y va a ser muy... Creo que va a ser así a partir del lunes. Aunque el presidente dijo, voy a esperar el resultado, ¿no? Voy a esperar Y en base a eso veo cómo reconfiguro el gabinete. Pero yo creo que esta definición, por la información que tengo, creo que ya está tomada. ¿Sí? Y constituye un hecho razonable, ¿no? Sí, que haya un solo interlocutor, si no, ¿sí? Si no muy difícil, ¿no? Se llame Sultano Mengano Palangano, ¿no? Y lo comunicacional alineado, ¿no? Me imagino que sí, claro, total, Maxi, me imagino que sí. Maxi, Horacio, sí, gracias por el pase. Buen programa, chicos. Lindo Gracias, jueves, hasta así mañana. arrancamos, vamos. 10 minutos pasando de las 10 de la mañana, dale.